Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Magdalena Linares. Esto es Medicina del Ser. Porque conectamos y creamos desde nuestra emoción cotidiana la enfermedad inmediata o a largo plazo. Porque si en este momento tenemos miedo, no tenemos capacidad de enfrentar las cosas o algún evento que nos asusta o que no sabemos, sentimos que no tenemos capacidad en este momento de cómo manejarlo, de cómo solucionarlo, lo primero que hacemos y permitimos es colapsar en nuestro cuerpo, sabotearnos. Entonces nos generamos dolor de garganta, dolor de oídos, dolor de cabeza, problema intestinal, bajamos todo esto que es nuestra carga de emoción y enfermamos. Y pensar que luego tendremos que enfrentarlo. Aparte de que ya nos sentimos mal, tuvimos que medicarnos, tuvimos que sentir dolor, igual tendremos que enfrentarlo. La mayoría de enfermedades vienen del trastorno autoinmune, nuestro sistema inmune, como lo simple o sencillo de una gripe, que es nuestro sistema de defensas. Venimos con enfermedades muchísimo más grandes, como las enfermedades de las que hemos estado hablando, como el lupus, la escleroterapia, esclerosis, enfermedades de Alzheimer, enfermedad de Crohn, las enfermedades inflamatorias, las intestinales, la diabetes, cáncer. Enfermedades degenerativas un poco más simples, que es una enfermedad degenerativa, que es una tendinitis, me duele acá últimamente, que será, y empieza a degenerar nuestro cuerpo. Toda enfermedad viene de nuestro sistema inmune, de cómo nos saboteamos y de cómo cargamos la información en nuestro cuerpo. Ese es el detonante de la emoción y la creación de la enfermedad, inmediata o a largo plazo. Así es que realmente la pregunta es por qué lo creamos y si podemos cambiar, aprender a entender que lo que no podemos controlar o lo que nos asusta no nos lleva a una enfermedad, sino a un momento con nosotros mismos para poder tener esta conversación de qué me está sucediendo, por qué me está sucediendo y cómo salgo de ello. Porque ese es el punto, ese es el momento real. Dejar esos sentimientos de incapacidad, de miedo, de angustia, de frustración que solo nos sabotea y volvernos honestos con nosotros mismos de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos experimentando y así enviar una información un poco más amorosa y mucho más clara a nuestro cerebro, que es el que se encarga de hacer que todo funcione en nosotros y de llevarnos a no enfermar como nos lleva a enfermar. En vez de decir el cerebro necesitamos ayuda, necesitamos ocultarnos, necesitamos enfermarnos, debemos protegernos, les llenamos el cerebro de información diciéndole que cuando tenemos algo en lo que no sabemos cómo actuar, que no sabemos cómo decir que estamos sintiendo, que estamos viviendo, no podemos pedir ayuda, aún no sabemos cómo comunicarnos, haga que nos reunamos con nosotros mismos, que tengamos momentos y experiencias más en control de lo que nos está sucediendo, de preguntarnos más, escucharnos más, de empezar a buscar formas para pedir ayuda, para conocernos, para encontrarnos y no llevarnos a la enfermedad, no sabotearnos, desconectar esto de que cuando tenemos miedo y necesitamos protección, necesitamos sobrevivir, necesitamos enfermarnos, desconectar totalmente esta idea para que realmente podamos detonar todos nuestros dones, todo este proceso maravilloso que somos todos, que eres tú, y no sabotearte más para absolutamente nada, y ser quien eres, y aún mejor, quien puedes ser, en elección y en conciencia. Entonces sería bueno saber por qué nos excusamos, hacernos la pregunta, normalmente cuando te siento miedo, ¿qué sucede en mi cuerpo? Genero náuseas, genero problemas estomacales, me da gripa, me da tos, empiezo a estornudar, genero dolor de cabeza, me veo triste. Eso es una pregunta que debemos hacernos de nuestro diario vivir. ¿Cómo reaccionamos nosotros mismos en cada proceso? ¿Qué sucede cuando nos asustamos? ¿Cómo se alteran nuestros nervios? ¿Cómo se nos sube la presión? ¿Nos da diarrea? ¿Nos da náuseas? ¿Visión borrosa? ¿Generamos migrañas?
¿Qué sucede si no queremos hacer algo? Generamos salpullido, nos da esta sensación de ansiedad que se conecta a ello. ¿Qué sucede cuando nos enojamos? Se nos inflama el intestino, se irrita el colon, a veces tenemos sangrados rectales, nos afecta el oído, nos da una amigdalitis tenaz. ¿Qué sucede cuando nos sentimos solos? Dañamos nuestros ovarios, nuestra matriz, generamos sensibilidad de la próstata, tenemos enfermedades mentales, daño neural, entramos en depresión, en crisis. Realmente todas nuestras emociones hemos decidido conectarlas a una enfermedad que nos causa destrozos, que en vez de ayudarnos y darnos este empujón que quizás necesitamos, nos lanza al vacío, nos empuja a la destrucción, nos lleva a ocultarnos, a dejar de ser lo que somos, una luz inmensa de creación, y nos volvemos muy miedosos, perdidos, cuando todas las respuestas y toda la información la tenemos dentro de nosotros. Así es que empieza a buscar honestamente cómo te conectas, con qué te conectas, cómo conectas tu emoción con la enfermedad. Y si empiezas a ser honesto y mucho más claro contigo en cómo te estás conectando, puedes generar mejores conexiones, cambiar las conexiones, reprogramar tu mente, instalar patrones nuevos en tu vida de lo que dices, de lo que hablas, de lo que piensas, y hacer que sea prohibido en mi vida sabotearme, lastimarme y mucho menos enfermarme. Gracias por estar aquí. Por favor, cuéntanos cómo te saboteas, con qué conectas tu emoción y la enfermedad.